Estás en Silver Factotum, tu canal de diseño industrial. En esta ocasión, en el capítulo 9, vamos a ver cómo tuve que diseñar un juego de mesa para niños de 8 a 15 años, justo cuando pasan de ser niños a adolescentes. En fin, eso fue un input que se me dio. Tuve una semana para hacer el juego. El juego en cuestión es este. Ahí ven que es bastante orgánico en lo que se puede. Bueno, como este es un canal de diseño, vamos a hablar de lo importante que es el diseño en sí del juego. Semánticamente quería que tenga que ver con el cuerpo humano, pero no quería caer en una maqueta anatómica. No es que iba a ser el corazón abierto y que juegues adentro del corazón. Entonces se tuvo que dar, se da ese límite entre algo terrorífico o de entraña que no quería que suceda porque, como se supone, eran niños de 8, no lo quería hacer gore y me parecía innecesario, y como trabajo de diseñador me parecería algo como muy literal. Entonces tuve que usar superficies, transformarlas en sólido y después quedé lo más orgánico posible dentro de las herramientas que el Fusion nos provee en sólido. Entonces lo que van a ver a continuación, que es yo modelando este tablero, van a ver cómo trato de llevar al límite los billets o los redondeos de esta operación, a punto de deformarlo. Quería llevarlo al límite del orgánico. Creo que se consiguió. Es una primera etapa. La idea es que va a haber una de estas ferias de divulgación en unos meses, así que quiero ya trabajar en la fase 2, donde quiero que sea como un maletín. Lo quiero mejorar porque una semana fueron a las corridas, más que el tiempo de impresión con una sola impresora. Cada panel de esos rojos fueron 7 horas, las fichas también 7 horas cada set. Pero bueno, está bueno que quede registro de cómo va evolucionando, y ahora me van a ver diseñándolo en cámara rápida. A veces no podía grabar porque ya se me estaba llenando el disco con tanto material de grabación. Y me parece pedagógico que el que nunca vio a un diseñador trabajar y al que le interesa esto, o tal vez trabajas en algo parecido y pensás que a vos solo te pasan estas cosas, se ve cómo empiezo con una idea, cómo después la tengo que descartar. El lunes, cuando empecé el proyecto, tenía una idea de circuito que al final no funcionó. Después traté de hacer otra idea y después tampoco funcionó y el tiempo pasaba y después tuve que volver como a la primera idea pero mejorada. Entonces está bueno ver cómo no hay fracasos en el proceso de diseño. Son como aprendizajes, como microaprendizajes que empecé. Lo que aprendí el lunes lo usé el miércoles, lo del martes lo terminé usando el jueves. Empecé a hacer unos híbridos ahí, más que nada combos de operaciones que quería, la forma que quería. Entonces empecé a investigar, tenía que quedar lo más orgánico posible, y hace mucho que no modelo algo orgánico, porque con esto de la impresión 3D y generalmente hago piezas funcionales, a veces te quedas corto con la parte orgánica. Así que quiero volver a eso, a partes orgánicas con superficies. En fin, primera parte de este proyecto. Adentro video de yo modelando, y después vamos a intercalar con algunas aclaraciones o con alguna vista mejor del producto. Hay pegamento, se ve. Vuelvo a decir, fue una semana ajetreada. Recuerden que todo el video que van a ver está, súper acelerado, pero para que tengan noción, fueron una semana de pe a pa de 40 horas. Entre que imprimía, mientras que se imprimía tenía que estar haciendo lo próximo, muchos ensayos
de probeta. Acá era como los imanes por arriba que se acaba de caer, porque quería verlo de la polaridad, a ver si me confundía o no. Esta idea obviamente que después se descartó, no me gustó para nada. Después tenemos cómo iban a ser las fichas antes. Por suerte, al margen de que está el video, van a ver cómo con estas pequeñas probetas el producto cambió. Acá empecé a hacer las huecas. Acá tenemos cómo se supone que en realidad iba a meter el imán por acá. Al final terminó siendo esta opción, porque si los 4 jugadores caían en un solo número, o 2 o 3, si tenía un solo imán no iba a poder hacer. Entonces se me ocurrió hacer esta especie de pedestal que le daba ahí algo como linfocito o alguna cosa así del cuerpo humano. Así que quedó así medio granuloso. Vamos a ver cómo termina de cuajar en las próximas iteraciones. Bueno, acá ya estamos en la parte del modelado. Día lunes del proyecto. Recuerden que esto fue una semana, de lunes a lunes. Bueno, ya empezamos con el famoso diario del lunes, no del que empecé a trabajar, sino del otro, que ya empecé con algunos errores. Un error de estrategia. La idea era que eran 4 paneles, que es la división, la hoja de la impresora Bamboo A1 Mini, y que todo se iba a hacer por 4. Entonces quise bisagrarlo porque se me había ocurrido que sea un maletín, ¿no? Como esto era un juego de salud del corazón, dije bueno, lo asociamos a un maletín de médico, y acá le estoy haciendo en el marco del maletín, y la idea es que bueno, que ahora sí esté todo el juego adentro. Me sigue gustando la idea, pero fue un error en ahí me fijé que entre bien en el plato de la impresora. Acá le hice un conector, una viga, y acá los nichos del imán para que cierre todo muy bonito. Siempre hay que tener en cuenta todas las sensaciones cuando tenés el producto en la mano, y los imanes la verdad que siempre ayudan a esto. Entonces bueno, acá está la primera parte del maletín. Acá estoy empezando a ver los radios de apertura, y acá empiezo con el sendero. Esto lo voy a hacer como 3 veces en esto, porque acá cometí otro error que después se los voy a comentar cuando lo vuelva a hacer. Acá estamos haciendo un trabajo de curvas que sean tangentes. Estos son los detalles que a veces no se ven, ¿no? Pero que sea todo suave. Acá le estoy haciendo un offset, y la idea, ese círculo central no lo quería tocar porque quería que haya como un elemento central en el tablero. Acá sigo haciendo los offset. Acá estoy haciendo el espejo, ¿no? Porque va a ser en este momento que acá cometí error, que era todo simétrico. Bueno, eran 30 piezas, entonces se me ocurrió hacer esto, una distribución radial de 30 palitos, digamos, de 30 divisiones, y donde corta, y está bueno porque empieza a generar situaciones que ya están fuera de mi control, ¿no? Entonces acá estoy haciendo las piezas, acá estoy empezando a extrudar las piezas para ver cómo son, y muy importante el orden, así que ya ahí empecé a numerar, a hacer carpetas, porque esto se iba a salir de control muy fácilmente. Eran 30 piezas, así que se podrán imaginar que esto se iba a salir de control. Entonces acá empiezo a buscar alguna volumetría, porque recordemos que cuando estamos usando una tecnología, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ganancia de usar una impresora 3D a una impresora, digamos, a un cartón impreso? Bueno, el volumen. Y como siguen siendo niños de 8 años, el target, después a 15, pero bueno, quería que al jugarlo vos sientas lo 3D, ¿no? Entonces estoy buscando dentro de la capa de extrusión que hice el mayor volumen posible. Entonces acá empiezo a calcularle lo más posible para tener esa ganancia,
Y acá ya empiezo a encontrar algunas cosas que me gustan, como esa separación entre ficha y ficha. Perdón por lo rápido que se está modelando, que se está viendo el video, pero que si no, es que es una semana de trabajo en 30 minutos. Acá empiezo a buscar una superficie que corte a lo rojo. Esto no funcionó, lo que estoy haciendo acá no es lo que estaba buscando, pero bueno, la única manera de saberlo a veces es haciéndolo, y no me convenció, así que ahí casi se tilda la máquina, y empecé a hacer una superficie de doble curvatura. Así que ahí estoy haciendo la directriz, y después voy a tener que hacer la generatriz, pero también buscando lo máximo que puedo a la altura de esa pieza. Ven ahí que trato de robarle lo más posible para que valga la pena, porque a veces nos quedamos con algunas intenciones de diseño pero quedan tímidas, y no. Esto fue un proyecto de usar todo al máximo. Van a ver que después los fillet, los radios, trato de que sea todo al máximo para que genere la sensación que quiero. Así que acá estoy buscando el medio, que no era ese sino ese. Ahí está. Y empiezo a suavizar. Siempre recuerden los ritmos de las curvas, de que todo visualmente tiene que ser tangencial, a menos que busquemos lo contrario, ¿no? Pero generalmente hay una suavidad en las curvas que no podemos descuidar. Ahí estaba haciendo la directriz, ahora la generatriz desde acá, radios grandes, viendo por dónde puede ser interesante. Ahí empezamos a cortar, ahí corte de más, ahí le tengo que hacer el límite acá. Recuerden que, o sea, me gusta mostrar estas partes que son las que no, generalmente en los videos nunca nadie muestra, y que influye si tenés una semana o no tenés una semana o tenés un mes para hacer el trabajo, porque hay que dedicarle atención, tomar un poquito de distancia y ver si es la sensación que buscas. En este caso no había tiempo y estoy echando mano a recursos que ya tengo como profesional, que sé que funcionan, pero a ciencia cierta, hasta que no haga la operación, no sé cómo funciona, si es lo que estoy buscando. Entonces ahí estaba decidiendo si iba a cortar todo junto, si la parte roja con las fichas. Acá estoy haciendo la superficie esta, la primera vez que uso en Fusion la función esta, pero no pasa nada. Acá también ven los fillet a lo que más pueda. Acá empieza a quedar interesante, empieza a quedar sanguíneo, empieza a quedar, no sé, como vena, como algo de orgánico, ¿no? Como encima orgánico más rojo da corazón, da anatomía. Bueno, ¿se acuerdan lo que acabo de hacer? Bueno, se acuerdan, lo acaban de ver. Bueno, había un error con ese sendero, no tenía inicio ni final. Entonces me dijeron, no, queremos que tenga principio y final, start y finish, como quieran llamarlo, y en lo posible que tenga forma del corazón. La ilustración anatómica, cuando se enseña ciertas partes del corazón, es la que estoy tratando de hacer, que son donde se ven las aurículas y los ventrículos. No me acuerdo si la aurícula o el ventrículo es más grande, alguna de las dos son, por eso ahí ven que no es simétrico para el eje Y, ven que son círculos más grandes, y acá estoy buscando la tangencia de formar esa forma y que termine en el centro, y que inicie en otro lugar. Acá estoy viendo que no se estrangulen las curvas, que no sean muy cerradas, buscando la tangencia, ven ahí como para que haga un 90 grados al finish. La verdad que se me descontroló, pero bueno, vemos ahí como no quería que se estrangule esa parte y darle oxígeno al dibujo. Entonces ahí está eso, y ahí más o menos quedó.
Bueno, acá extrudamos el sendero 2, recordemos. Se buscan esas tangencias, qué sé yo, y acá estoy haciendo una especie de ficha, una ficha, un casillero, perdón. Le ponemos pastilla 2, porque ya había hecho una, y acá empiezo una búsqueda entre que no quiero hacer lo que hice con el sendero 1, quiero que el sendero solo sea la forma, pero que la pastilla sea de una forma independiente. A ver si se entiende lo que quiero decir. Si yo hago lo que voy a hacer ahora, agarrar una arista, multiplicarla por 30 y cortar, acordémonos que dije que está bueno porque te empieza a generar algunas formas que se van de tu control. Acá en la versión 2 quise ir por el camino opuesto, dije no, quiero tener el control, entonces lo que hago es una directriz que es la negra y agarrar esa división primero y empezar a dividirlo así, porque quería tener más control sobre el offset, porque en el sendero 1 me gustó cómo quedó el espacio entre casillero y casillero, le daba algo orgánico que estaba bueno. Entonces acá empiezo con esta búsqueda y voy a cortar con esas aristas, porque de la manera que lo estaba haciendo antes me parece que no tenía tanto control para hacer lo que voy a hacer ahora. Acá una tontera mía de seleccionar todo así, podría haber editado la extrusión y listo, pero bueno, el tiempo premiaba y bueno, acá hago un trabajo de orfebrería a mano. Ahí tenemos un problema serio en el finish del recorrido, que trato de solucionar sin mucho éxito con esta curva. Después, a la hora de hacer esta tontera que estoy haciendo, mi cerebro me dio una solución mucho mejor que la van a ver en breve. Acá trato de... Como hay una curva, como el offset no logra, se estrangula mucho, no le da el espacio, el aire que necesitan las aristas, estos cortantes, para hacer fichas individuales. Entonces se unían como 3 fichas en una. Que ahí se ve. Bueno, acá empiezo por lo simple. Estas han comido, esta también. Y acá empiezo una por una acercándome al problema inevitable, que era este. Acá giro la pieza, todos felices, todo muy bien, y me quedan esas 3, esa cosa. Y acá encontré la solución, era hacer un corte a esa pieza, a esa forma más que pieza. Y ahora acomodando a manopla, chiquitito, de a poquito, voy por el resultado que buscaba. Entonces acá vemos cómo lo logré. Y acá lo que hago es ver qué tanto me da el fillet, porque vuelvo a repetir, lo quiero lo más orgánico posible. Estoy probando ahí si hay algún problema severo con algún estrangulamiento entre aristas, y no, funciona todo bien. Entonces, antes de mandarme más errores, lo que hago es ir para atrás ahí y guardar las primitivas, hacer una carpeta de primitivas versión 2, porque ya tenía unas primitivas del sendero 1, copiar todo esto, enumerar por número de casillero. Esto lo hago porque a veces, si bien el Fusion tiene su línea del tiempo y podemos hacer grandes cosas con eso, a veces solo queremos volver atrás como un elemento y no es posible. Entonces me quedo más tranquilo haciendo un backup de las formas en primitivo como las originales, y después hago una copia y esas las modifico como quiero.
y en caso de que haya algún problema recurro a mis primitivas y vuelvo a hacer la operación. Acá empiezo a probar una serie de operaciones para ver si esto tenía algún chiste, si esto quería que sea lo más caricaturesco posible. Acá estoy con unos fillets mínimos, pero bueno, acá le hago una sustracción, parecía interesante, pero no me permitía hacer mucho fillet a la contraforma, a la sustracción que queda. Acá empiezo a darle un orden a los números, un orden de lectura, una orientación de lectura. Ven, ahí ya hay un problema con un fillet, así que voy por los mínimos. Esto creo que ya era un martes, miércoles, ya el tiempo empezaba a asfixiar. Hago el fillet ahí, lo hago más grande. Hay que buscar siempre los extremos, hay que experimentar lo más posible para después tener todas las opciones sobre la mesa y decir qué es lo que más nos gusta. Vuelvo a decir, siempre acá estoy buscando la exageración, la caricatura, el volumen. Ahí empiezo a acomodar el 3. Acá vemos como el trabajo minucioso aplaca. Yo no estoy en contra de la IA, ni mucho menos, es una gran herramienta, pero ven que esto es el camino, esto es trabajar y darse cuenta de cosas en el camino. No podés escribirlo, no podés visualizar también para hacer un prompt. Supongamos que exista un prompt para hacer un modelado en Fusion y que funciona todo perfecto. No es el problema es que, como verán, ya aprendí algo en el sendero 1, algunas técnicas que las estoy usando en el 2, que después voy a hacer un tercer sendero, y ese es el proceso. Siempre voy a defender el proceso. Acá lo que estoy haciendo es algún sistema de imanes, porque al ser un terreno, digamos, irregular por toda la superficie que tiene la parte roja del tablero, las fichas no pueden apoyarse. O sea, innovamos, no es un cartón impreso, entonces innovamos en esa manera de percibir al tablero, pero acarrea algunas dificultades nuevas, que ahora las piezas no se pueden apoyar simplemente ahí en un plano. Entonces necesitamos asegurarlas con imán. Al margen de que esto iba a ser como una feria donde iba a haber muchos niños y quería que esté todo resuelto. Así que acá vemos cómo se imprime esta partecita y vamos a cortar acá. Bueno, acá vemos cómo fueron las primeras pruebas de estos casilleros. Ahí va el imán, la calidad, como ven, es pésima, con Fuji 04. Estaba probando los tiempos y nada, un asco. Ahí el imán por atrás, y este que ni siquiera ya le había hecho nicho y quedaba muy feo. Nada, una terminación espantosa por el tiempo que se dio. Y acá es algo que me gustaba, que sea ancho, por eso muy finito, eso no me gustaba. Y como ven, sólido, no, tiene que ser como una pieza de inyección de plástico. Así que estas fueron las primeras piezas, como encastraban, todo muy bonito, pero los tiempos no, tuve que cambiar de estrategia rápido porque no era un buen resultado y quedaba muy mal. Bueno, una vez que creía que había solucionado el tablero y los casilleros, dije, bueno, hay que hacer las fichas. También son personajes importantes en esta narrativa que está sucediendo. Y acá la verdad que ya me empecé a desesperar un poco porque estoy buscando un accidente, básicamente. Quiero ver si una serie de operaciones que ya venía manejando me daba algún resultado, y la verdad que no me dio ningún resultado. Empecé con esa ficha que tiene como un asa,
Y acá, sepan disculpar porque no pude grabar todo, porque me quedé sin espacio en el disco. Acá había llegado a la conclusión que Sendero 2 no me gustaba. Ya ni me acuerdo porque no me gustaba. Y me sedujo la idea de que los casilleros sean como personajes. ¿Por qué? Porque hay uno, son 30, 14 son unos de tipo informativo, y había otro que es de reto y otro que era de castigo. Entonces se me ocurrió hacer algo de personaje. Y lo que quiero hacer es que haya imanes, 4 imanes por casillero, si caían las 4 fichas en el mismo número, todo esté resuelto. Acá empiezo a experimentar con esto que lo van a ver después, que es hacer un emboss, un repujado en una esfera, lo cual queda caricaturesco y me gustó. Ya hice esa altura, ya había hecho una presentación y quedaba bastante decente. Y acá trato de que el espacio negativo que queda entre los personajes sea como esa columna. Y nada, empiezo a ver opciones que no me convencía ninguna, hasta que logré algo que más o menos empecé a hacer la idea de que me gustaba. Recordemos que, insisto, es un proceso el diseño. Entonces, cuando empiezan a apurarnos, cuando estamos con el agua al cuello, podemos echar mano de recursos. Hasta puede quedar bien, pero no nos satisface porque sabemos que no es algo que buscamos. Quedó, ven acá, empieza a quedar. Tarde o temprano yo sé que voy a encontrar una forma que más me guste, pero no sería la idea porque estamos negociando con el programa, ¿no? Estamos negociando qué nos da y más o menos ver qué es lo que queremos nosotros, pero no tenemos el control total de lo que estamos diseñando, y eso para mí no es bueno. Pero bueno, hay que terminar esto. Se tenía que entregar, tenía que estar impreso, tenía que funcionar, lo tenían que jugar muchos chicos. Fueron 3 días donde esto estuvo en contacto con niños y adolescentes, así que funcionó. Pero bueno, la versión 2, que ya estoy haciendo algunos retoques, bueno, ya va a quedar mucho mejor y no va a tener nada que ver con la versión 1 por unos problemas que van a haber. Esta es la parte del video que más me gusta porque fue donde más me confundí. Acá sigo buscando una forma orgánica que no sea la esfera. Así que busqué de vuelta la pastilla esta, la dichosa pastilla B2, versión 2, y trato de buscar alguna forma, alguna manera de unirlo y que quede algo tipo molecular o algo así. Tal vez se tendría que haber hecho en otro listo, en el Nomad o en el ZBrush o en algo pero todavía no tengo dominio de esos programas y la verdad que el tiempo no dio tregua al tiempo. Acá estoy buscando unas esferas para hacer, no sé qué quería hacer. Estoy buscando el camino del sendero B2, que era esto de las ventrículos y ventrículos, porque eso sí había quedado ya establecido que iba a ser así. Ahí está el tablero sin perforar, y acá lo encuentro. La línea negra se me va a hacer como un riel, para que las fichas vayan por ahí y se acomoden, y pensé que había llegado al resultado que quería. Eran 14 de estas piezas, entonces dije, bueno, las pongo por acá, las distribuyo, le doy la orientación tangencial y queda perfecto. Y ahora voy con esta, que encima era súper robusta, y empiezo a chocar con la realidad. Dije, bueno, lo pongo así, pero lo acomodo a mano. Estos eran los castigos, o los retrocede un paso o se queda en el lugar.
Y dije, bueno, no pasa nada, parece un quilombo, parece un atolladero, pero yo así, ven, voy a ir paliando esta situación. Y la morfología me dijo, sí, sí, claro, ya la vas a solucionar. Suerte, ¿eh? No, pero ves que si yo lo pongo acá y lo acomodo así, mirá, te quedaste sin tablero, capo. No, pero mirá que Martín insiste. Y no. Entonces dije, no es la curva. No, es que me confundí en la manera de distribución. Yo elijo estos tres, ves que los voy acomodando así. No, mejor así. Y la negación del problema empezó a ser mayor. Y dije, no está muerto quien pelea. Y seguí luchando. Luchando, y cada vez peor y cada vez pierdo más tiempo. Y R con R guitarra en mi cabeza. No quería soltar porque nada, eso de que sentía las inseguridades, ¿no? de cada proyecto, del tiempo, sentía que no le podía dedicar mucho tiempo al tablero en sí. Yo quería que tenga como más partes del cuerpo humano y que sirva para como un lienzo donde haya más personajes o más elementos para enriquecer la actividad pedagógica y de juego, ¿no? Entonces dije, ya no tengo tiempo para hacerle algo al tablero, pero entonces quise delegar esa responsabilidad a estas fichas, a estos que ya de fichas no, ni siquiera, a los casilleros. En fin, acá digo, no, bueno, el problema es si yo lo pienso como un tren, ese sistema de gancho que tienen los vagones, yo le pongo como una esfera ahí en el medio y lo puedo manejar como si fuera un tren o una columna vertebral. Ven acá que trato de que la forma y contraforma sean solidarias, que no haga mucha interferencia, pero es que el tema es que ya la primera curva que se ve ahí es exageradamente cerrada, porque estamos limitados por el tamaño también de los 4 cuadrantes. Y acá dije, bueno, ok, se van los personajes, queda uno, déjame uno. Y queda ahí como una molécula esto. Puedo vivir con eso. Y no puedo vivir porque empiezan a unirse, que vuelvo a decir, morfológicamente queda interesante, me gusta, pero no va con la parte de desarrollo. Cuando tenemos que negociar, en la parte de diseño podía ser que quede bueno, pero en la parte de desarrollo que tenía que imprimirse pieza por pieza, porque encima eran de distintos colores, y era un desastre. Abandoné y hice como una especie de fusión entre Sendero 1 y Sendero 2, de esto de agarrar una distribución radial en aristas, y me gustaba que tenga mucho espacio entre casillero y casillero, como ven, que eso es lo que había visto cuando hice el Sendero 1. Dije, empecé a aprender algunas cosas de las operaciones y de cómo impactaba en el tablero, y dije, ok, esto sí lo quiero. Así que lo mantuve, y acá empecé a grabarles poquito porque ya no tenía espacio en el disco y no podía editar, tenía que trabajar. Así que nada, vamos con este 13, hago esta esfera, lo monto el número, lo monto a la esfera, no uno la esfera al casillero, digamos, ahora, porque necesitaba eso de manejar la orientación o cualquier problema que haya, lo manejo desde la esfera y ya me queda como quiero. Hago los fillets lo más exagerado posible, no se puede demasiado. Y acá viene un problema porque quiero un fillet generoso ahí y ya se rompe. Así que le hago uno mínimo y empiezo a jugar con las alturas. Es importante ser coherentes con nuestro diseño. Entonces, si yo hago una plataforma, esta base roja que tiene esos desniveles, bueno, que las fichas empiecen a... que los casilleros empiecen a ser solidarios con eso. Acá aprendí que los fillets los tenía que hacer en conjunto en el nicho rojo, digamos, y en la pieza. Y lo mismo, hago una esfera. Tal vez la esfera tendría que haber sobresalido en vez de estar así. Bueno, versión 2, veremos qué acontece.
Hago el 14. Estoy eligiendo el tamaño de la tipografía. La selecciono y va. Se hace de vuelta, la misma operación que se hizo con el 13. Es un poco repetitivo, sí, pero bueno, cada caso, cada forma, como era todo distinto, cada forma tenía su particularidad y su límite al ser el fillet. Algunas obviamente me gustaron más que otras, esa es la verdad. Acá trato de no exagerar mucho para no deformar mucho el número. Niños tal vez se confundían o qué sé yo, no quería que sea tan deforme. Es un número y se tiene que leer, hay que respetarla. Y acá lo mismo, quiero hacer un fillet súper exagerado y no pasa. Ok. Ahora lo que vamos a ver es esta parte, que ya también fue la final. Ya los cuadrantes tienen esos tetones, que después lo vamos a ver cómo se hacen, pero acá lo tenía que ahuecar. Recuerden que como no tenía mucho tiempo para imprimir, quería optimizar lo más posible, y al margen que no me gustan que las piezas impresas tengan lectura de pieza impresa, entonces siempre me gusta que tengan ese tratamiento de inyección. Entonces, a cuidar los espesores, a cuidar el exceso de material. Y justo el último que tenía que hacer de estos se empieza a encaprichar y no me quiere hacer el offset de sólido. Y no me acuerdo por qué. Entiendo que hay un problema con ese nicho. Así que lo que quiero hacer es una línea. Dije, bueno, a ver si de acá para allá, de izquierda a derecha lo puedo hacer, y de última va a quedar una parte sólida. No me gustaba la idea, pero bueno, no. El tiempo corría y tenía que actuar rápido. Ven acá, hago el comando, funciona, digo, bueno, de acá para acá funciona, entonces tiene que seguir funcionando para allá. Y en una cadena de pensamientos que en este momento, ya ha pasado un mes de esto, no recuerdo, llego a la conclusión que es el culpable, y voilà, hacemos así y queda perfecto, como quiero. Listo, problema solucionado. Y yo quería filets muy generosos, pero no se podía. Cuando chocaban entre vecino y vecino de estos nichos, se armaba el error, así que también eso, no pude explotar también ese recurso. Acá en ese momento tampoco lo quiso hacer, entonces tuve que ir a un mínimo de fillet. Y acá, bueno, ya pueden ver cómo va terminando el asunto sin esos tetones que vieron antes, que vamos a ver. Y empecé otra vez a parar la vorágine, a poner los colores que van. No estaba de acuerdo con los colores, después los cambié, y también en la versión 2 se va a revisar eso. Sentía que el amarillo no tenía nada que ver con el cuerpo humano, pasa que son 3 colores y a mí se me ocurre solo sangre roja, órgano medio rosita y azul arteria. Pero bueno, vamos a tener que investigar más al respecto para que quede lo mejor, para que brinde esa semántica de cuerpo humano, que sea educativo y no transgredir tanto con el color, porque si no se nos va a otra cosa. Ese es el problema. A veces estamos sujetos a ciertas normas del mismo lenguaje de lo que tenemos que hacer, y ahí viene lo interesante, no hacer lo que uno quiere, sino cómo medíamos con esos inputs a hacer algo realmente que vale la pena y que nos guste. Acá lo que voy a hacer es, como dije antes, ninguna pieza me gusta plana, me lleva tiempo, material, y cuando la ves no me gusta. Entonces les voy a hacer un ahuecado
no un offset como dice, sino que va a ser este tipo de operaciones. Y generalmente, para evitar soportes en la impresión, me gusta hacer unos chamfer generosos, unos filetes generosos. Y vemos que es un trabajo muy minucioso porque cada una de las piezas son individuales, no hay ninguna igual, entonces no comparten los valores ni de extrusión, ni de fillet, ni nada. A veces algunos tienen chamfer y a veces no lo aceptaba y a veces tenía un fillet, pero bueno, siempre llegaron a ser generosos y cumplieron con su función para no poner soportes. Y finalmente les quería mostrar cómo se hicieron estos tetones, que son los nichos de los imanes. Dije, bueno, como no se puede albergar en el casillero, que sea parte del tablero. Y recuerden que había dicho que el tablero me faltaban como información. Bueno, acá medio que llegué a un intermedio. Esto le dio algún lenguaje tipo de célula o de vaso sanguíneo o algo así. Todo en el campo de la imaginación. Se podrán imaginar que esto no es anatomía, ni muchísimo menos. Entonces muestro la operación como es. Se usa como cortante esa pieza. Eliminamos donde va el imán. Este queda como una especie de capuchón. Y le damos fuerte a los fillets para que quede lo más orgánico posible. Bueno, acá como al principio les quiero mostrar cómo quedó. Así es el sendero. Todo esto en versión 1, claro, está, ¿eh? Ahí están estos nichos de imán. Acá está la ficha, ahí está el imán. Pega el imán, perfecto. Ahí está fuera de cuadro, genial. Y ese no tenía imán, ese sí tenía imán. Y así. Como ven, queda esta textura porque recuerden que como no tenía tiempo, se imprimió lo más rápido posible. Queda algo muscular igual, pero la versión 2 va a quedar mejor. Y acá estas líneas horripilantes, esto imagínense, bueno, se va de cuadro, yo intento, pero bueno, hay una buña, un espacio atroz. Así quedó símil inyección de plástico. Bueno, porque no le pude poner muchos soportes, algunas cosas quedan sumamente desprolijas. Esto por suerte la gente no lo ve. Yo muestro mis miserias, no pasa nada, esa quedó perfecta. Y bueno, vamos a ver los cambios que va a tener su versión 2, tablero más grande, impresiones con tiempo. Los números me gusta cómo quedaron, a eso sí le pude dar el tiempo. Los colores no es lo que más me gustan, pero quedó bien logrado esa parte. Así que nos vemos en el capítulo que viene.